El presente video es para preparar a los estudiantes para una evaluación práctica por imágenes. Trata de el reconocimiento de los elementos anatómicos importantes de los riñones y las vías urinarias. Aquí observamos la ubicación topográfica de los riñones. Vemos el riñón derecho un poco más bajo que el izquierdo. Pues sabemos que esto es producto de la presencia del hígado que está por arriba del riñón derecho. Tenemos aquí el polo superior del riñón, polo inferior. Todo esto sería la cara anterior del riñón. La cara posterior está aplicada a los músculos posteriores del abdomen y al diafragma. Este es el borde lateral, el borde medial, y aquí donde penetran en el borde medial los vasos y nervios es la región del híleo renal. Aquí tenemos el polo superior, polo inferior, borde lateral, borde medial. Este es el borde medial y la ubicación del híleo renal, que en este caso solo nos representan a la pelvis renal. En la periferia de los riñones tenemos la corteza, todo esto es corteza renal. Y hacia la zona medular vemos, a la zona central vemos las pirámides renales o pirámides de Malpighi. La base de la pirámide está dirigida hacia la corteza y el vértice está dirigido hacia el seno renal. El seno renal está ocupado por grasa renal y por el trayecto de los vasos y nervios que entran y salen al riñón. El seno es una cavidad, el seno renal es una cavidad que está dentro del riñón y está ocupado por los cálices mayores, cálices menores y la porción inicial de la pelvis renal, más grasa, más vasos y nervios renales. Entonces, esta es grasa del seno renal. El tejido de la corteza avanza hacia el seno renal separando las pirámides y a esto le llaman columnas renales o columnas de Werthin. Columnas renales o columnas de Werthin. El vértice de las pirámides recibe el nombre de papilas renales y cada papila está rodeado por los cálices menores. Si preguntan aquí, la respuesta sería cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor. El vértice de las pirámides recibe el nombre de papilas renales. Aquí vemos la arteria renal en rojo, la vena renal en azul, celeste, la pelvis renal, la porción extrarrenal, y aquí donde se reduce de calibre es la unión ureteropiélica. Unión ureteropiélica. Este es el polo inferior del riñón, polo superior que se relaciona con la glándula suprarrenal. En esta imagen podemos ver la corteza renal, siempre en la periferia, las pirámides renales. Si les preguntasen aquí, la respuesta es pirámides renales. Y entre pirámide y pirámide vemos las columnas renales o de Werthin, y aquí se observan con más claridad, ¿verdad? Columnas renales o columnas de Werthin. Aprovecho esta imagen para que vean los cálices mayores. Este es el cáliz mayor superior y el cáliz mayor inferior. No se define bien el cáliz mayor medio que está en esta zona. Cáliz mayor superior, cáliz mayor inferior. Estos orificios que se miran aquí, estamos viendo frontalmente a un cáliz menor. Este orificio y esto corresponden a un cáliz menor que equivale a esto visto frontalmente, a un corte frontal o coronal. Este círculo representa en esta imagen la ubicación del híleo renal.
Este segmento de la pelvis se llama porción intrarrenal de la pelvis renal. Y a partir del círculo hacia afuera, porción extrarrenal de la pelvis renal. Así que si preguntan aquí, la respuesta es porción extrarrenal de la pelvis renal. Si preguntasen aquí, porción intrarrenal de la pelvis renal. Podrían preguntar aquí también los cálices menores. Este es un cáliz menor rodeando el vértice rodeando la papila o el vértice de la pirámide. Cáliz menor, aquí tenemos otro cáliz menor. Si preguntasen aquí, es un cáliz mayor, este es el cáliz mayor superior y este es el cáliz mayor inferior. Y ahí vemos en este cáliz mayor de manera en un corte que nos permite ver un cáliz menor rodeando a la papila que está en el centro. Aquí vemos el uréter, que es la continuación de la pelvis renal. La porción abdominal aquí cruza por delante de los vasos ilíacos y se continúa con la porción pélvica, el recorrido pélvico o porción pélvica del uréter. De este entrecruzamiento con la arteria ilíaca hacia arriba es la porción abdominal que recorre el retroperitoneo, relacionándose hacia atrás con el músculo psoas mayor, que es este. Aquí vemos en todo su recorrido la arteria renal derecha y aquí tenemos a la arteria renal izquierda. Esta es parte de la pelvis renal y aquí donde se reduce de calibre, unión ureteropiélica. A partir de aquí, si preguntan aquí, la respuesta es uréter derecho, porción extrarrenal de la pelvis renal, aquí es la unión ureteropiélica y este es el riñón, el uréter izquierdo. Esto es más de lo mismo. Pirámide renal o pirámide de Malpighi, corteza renal. Observamos que en la corteza, aquí nos traen a mayor aumento, en la corteza tenemos los corpúsculos renales, que son parte de la nefrona. Y tenemos también los túbulos contorneados y el inicio del túbulo colector. Este túbulo colector se abre en la papila renal, de tal manera que sabemos que rodeando la papila renal tenemos un cáliz menor. El orín se vierte inicialmente en los cálices menores, por tanto. Esto sería columna renal o columna de Bertin separando a dos pirámides renales. Esto también sería columna renal separando a dos pirámides renales. Esto sería la representación de los cálices menores. Esto sería el cáliz mayor superior y aquí sería el cáliz mayor inferior. Porción intrarrenal de la pelvis, porción extrarrenal de la pelvis, que se continúa con el uréter. Aquí vemos que en la corteza están los corpúsculos renales. Aquí tenemos la vejiga, este es el uréter izquierdo, uréter derecho, uniéndose a la vejiga y se abren aquí en la luz, en la cavidad de la vejiga. Estas son las desembocaduras de los dos ureteres. Uniendo los dos ureteres tenemos este pliegue que se llama rodete interuretérico, porque se ubica entre los dos ureteres. El rodete interuretérico. Este espacio triangular con vértice inferior que coincide con el cuello de la vejiga y el orificio interno de la uretra, a este espacio triangular le llaman trígono vesical. Vemos a la mucosa de la vejiga que presenta múltiples pliegues. Esto ocurre cuando la vejiga está vacía o tiene poca orina. Este es el músculo detrusor de la vejiga, el músculo liso. Se conoce como músculo detrusor de la vejiga. Aquí tenemos el nombre. Este es el ligamento umbilical medio que une el vértice de la vejiga con la cicatriz umbilical.
el cuello de la vejiga, el meato urinario interno, la porción prostática de la uretra. Aquí en la porción prostática de la uretra, en la pared posterior, tenemos el colículo seminal, que es esto, o verum montanum. Este es la porción membranosa de la uretra, que está rodeado por fibras que forman el esfínter externo de la uretra. Entonces, esta es porción membranosa de la uretra y esta es porción prostática. Aquí tenemos una vejiga, un corte sagital. Esta es la pared anterior de la vejiga, que se relaciona con el pubis, y entre estas dos estructuras, entre vejiga y pubis, se forma el espacio prevesical. Esto le llaman espacio prevesical porque está por delante de la vejiga, y le llaman también retropúbico porque está por detrás del pubis. Espacio prevesical o retropúbico se conoce con un epónimo que le llaman espacio resius. Entonces, pared anterior de la vejiga, esta es la pared superior. Vemos que la pared superior es la que está cubierta por peritoneo. Observemos esta pequeña membrana peritoneal que se refleja sobre la cara superior de la vejiga y luego se refleja en la base de la vejiga sobre el recto. A este espacio le llaman espacio vésico-rectal en el varón. En la mujer ese espacio se forma entre la vejiga y el útero y le llaman espacio vésico-uterino. Aquí vemos el cuello de la vejiga, la porción prostática de la uretra. Aquí tenemos la porción membranosa de la uretra y aquí inicia, una vez que la uretra penetra en el cuerpo esponjoso, la porción esponjosa de la uretra. Esta sería la cara posterior o base de la vejiga. En la base es que hemos visto el trígono vesical, base o cara posterior de la vejiga. Aquí tenemos la uretra. Bueno, aquí también podríamos preguntar cara superior de la vejiga, cara posterior o base. Ahí estamos viendo la desembocadura del uréter derecho. Este es el rodete interuretérico, que es un pliegue de la mucosa. Este es el vértice de la vejiga, que está unido por este ligamento con la cicatriz umbilical, es el ligamento umbilical medio. Esta es la pared anterior de la vejiga, el espacio prevesical o retropúbico o espacio de resius. Aquí tenemos en naranja la porción prostática de la uretra, en amarillo la porción membranosa, rodeando aquí adelante y por detrás y a los lados, por supuesto, circunferencialmente rodea ese músculo a la porción membranosa de la uretra, que forma el esfínter externo de la uretra, que es el voluntario. El esfínter interno de la uretra lo tenemos aquí a nivel del cuello y el orificio interno de la uretra. En rojo tenemos la porción esponjosa de la uretra, que tiene una dilatación a nivel del glande. El glande es todo esto, que se llama fosita navicular. También tenemos una dilatación que aquí nos lo han representado en la porción vulvar del cuerpo esponjoso, y eso es lo que le da el nombre, se llama dilatación vulvar de la uretra esponjosa. Aquí vemos los elementos que están presentes en la pared posterior de la uretra prostática. Esta elevación recibe el nombre de colículo seminal o verum montanum. En el centro tenemos un orificio, que lo vemos ahí, que se llama utrículo prostático. Y a ambos lados tenemos dos pequeños orificios. Aquí está el orificio, apenas se observa. Ese es la desembocadura de uno de los conductos eyaculadores. Están a ambos lados. El del otro lado está oculto por este punto verde. Por arriba del utrículo prostático, por arriba del verum montanum o colículo seminal tenemos la cresta uretral. Esto es cresta uretral, y por debajo también del verum montanum o colículo seminal también tenemos cresta uretral. A ambos lados del verum montanum
tenemos una depresión que recibe el nombre de senos prostáticos. Y vemos ahí múltiples pequeños agujeros que representan la desembocadura de las glándulas prostáticas. En los senos prostáticos están las desembocaduras de la glándula prostática. Aquí vemos este es el segmento de la uretra que atraviesa el diafragma pélvico. Ahí tenemos el músculo del piso de la pelvis o diafragma pélvico. Este pequeño segmento es la porción membranosa de la uretra prostática, y aquí vemos el bulbo del cuerpo esponjoso que es penetrado por la uretra masculina y recibe el nombre de dilatación vulvar de la uretra masculina. En la mujer tenemos aquí la cara superior de la vejiga. Vemos como el peritoneo de la pared interior del abdomen se refleja sobre la cara superior de la vejiga en la mujer y luego se refleja sobre la cara anterior del cuerpo del útero. A este fondo de saco peritoneal se le llama fondo de saco vésico-uterino porque está limitado por la vejiga y el útero. Si preguntan aquí, sería la pared superior de la vejiga, pared anterior de la vejiga, el espacio prevesical o retropúbico o espacio de Recius, pared posterior de la vejiga y la uretra femenina que se abre en el vestíbulo vaginal. A este nivel es el meato urinario interno de la uretra femenina. Y aquí en el vestíbulo tenemos el meato urinario externo. La uretra femenina mide de 4 a 5 centímetros. En cambio, la uretra masculina mide 15 centímetros aproximadamente. Esta imagen nos muestra a la vejiga y nos muestra al conducto eyaculador que se abre en la pared posterior de la uretra prostática, en el colículo seminal, a ambos lados del utrículo prostático o útero masculino. Entonces, esta es la porción prostática de la uretra. Vemos que todo esto es la próstata. El conducto eyaculador recorre el tejido prostático y se abre en la pared posterior de la uretra, a ambos lados del utrículo prostático, en el vero montano. Aquí tenemos la uretra membranosa rodeada por las fibras del músculo elevador del ano o el piso pélvico, el músculo del diafragma pélvico. Luego tenemos aquí la uretra esponjosa, penetra en el cuerpo esponjoso del pene y termina en el meato urinario externo en el vértice del glande. Esta es la fosita navicular y aquí debieron de haber representado otra dilatación de la uretra que se llama dilatación vulvar de la uretra. Y eso lo representan aquí, ¿verdad? Esta dilatación es la dilatación vulvar de la uretra masculina. Estas imágenes nada más, esto no entran en la evaluación, nos muestra al hígado por arriba y por delante del riñón derecho. Este es el tejido renal y en el centro esa sombra blanca corresponde a la zona del seno renal donde está el sistema pielocalicial. Este sistema pielocalicial lo podemos ver en este estudio contrastado. La sombra del riñón la podemos ver aquí, todo esto es la sombrita del margen del riñón, este es el polo superior, el borde lateral, el polo inferior. Estos son los cálices menores. Este sería un cáliz mayor. Cáliz menor es este. Cáliz menor es este. Este es el cáliz mayor superior y este es el cáliz mayor inferior y este es la pelvis renal. Y vemos cómo se reduce bruscamente. Es la unión ureteropiélica. Ureteropiélica porque se une el uréter y la pelvis. De ahí deriva el nombre de unión ureteropiélica. Vemos aquí el recorrido del riñón del uréter derecho hasta la base de la vejiga. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Un cáliz menor, cáliz mayor superior, cáliz mayor inferior. El medio no se observa. Esta es la pelvis renal, el uréter izquierdo, que desciende de la base de la vejiga. Esta imagen corresponde
a la vejiga llena de orina que está teñida por medio de contraste. Comparamos estas imágenes, esta con esta, y vemos que el sistema pielocalicial en el riñón izquierdo está dilatado, está muy grande. Presumiblemente esta sombra corresponde a un cálculo renal que está enclavado, obstruyendo la unión ureteropiélica. Eso es lo que está provocando dilatación del sistema pielocalicial y crecimiento, agrandamiento del riñón, y esto se conoce como hidronefrosis. Hasta aquí este instructivo para identificar las estructuras de riñón y vías urinarias.